Así habíamos es, quedado. así es. Y después sí, durante la semana algunos compañeros y compañeras me preguntaban sobre, que querían saber puntualmente el libro que vos escribiste. Hay algunos compañeros que querían ir a buscarlo a la librería. Bueno, mira, para no olvidarnos, ya más o menos me quedó claro la idea y cómo lo encaramos. Con respecto a los libros, que yo tengo libros dos, más otros artículos que están en alguna que otra revista universitaria, que eso es de difícil acceso. Pero el primer libro, que es el que corresponde al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, o sea, el tema que tocamos el viernes pasado, ese libro prácticamente no se consigue más, porque es un libro que se publicó en el año 2004, o sea, hace 16 años, y que bueno, puede conseguirse a lo mejor, si los compañeros o las compañeras interesadas ingresan en Mercado Libre y a lo mejor de segunda mano el libro se encuentra. Pero del editorial yo ya tengo la seguridad que no hay más. ¿Sabes por qué? Porque hará cosa de 3 años atrás, del municipio de Tigre, que hicieron una especie de feria del libro, ahí en la Casa de la Cultura de Tigre, frente a la estación fluvial, me invitaron a participar, llevando mis libros. Y yo del movimiento de curas para el tercer mundo tenía un solo ejemplar, que es el mío. No tenía para llevar, y me pareció una oportunidad, y entonces me comuniqué con el editor, y me dijo que a él le quedaban 10 sueltos por librerías, que me lo conseguía para que yo lo lleve a la exposición, que era exposición y venta. Y me los dio los 10 y vendí los 10. Bárbaro. Entonces, de ese salvo conseguirlo a través de Mercado Libre de Bien. segunda mano es imposible. El segundo, Bueno. que es el de Pancho Suárez, que es un libro que tiene 4 años, que es yo de tengo en casa, debo tener alrededor de 8 ejemplares. Y en el Enebro, en la librería de la calle Constitución en San Fernando, sé que tenían alrededor de 2 o 3 ejemplares más. Así que esas serían las vías de acceso hoy al segundo libro. Bien, buenísimo. Bueno, Sí, ahí y estaban. Sí, sí. bueno, con respecto a, si querés empezamos entonces. Bárbaro, sí. Sí, te escuchamos, Marcelo. Bueno, primero, antes que nada, saludar a todos y todas las presentes, ya por lo que comentó la compañera, la mayoría o casi todos ustedes estuvieron en la reunión del viernes pasado. El encuentro de hoy de alguna manera vendría a complementar la jornada del viernes pasado. ¿Por qué? Porque el viernes pasado nosotros lo que hablamos de un colectivo sacerdotal, que es el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Desde el punto de vista general, dimos un paneo de cómo surgió el movimiento, qué fue concretamente la actividad y el accionar que tuvo, cómo se desarticuló, cómo fue reprimido, características generales para que tengan una idea sobre ese movimiento. Hoy lo que voy a presentar es un trabajo concreto de lo que se llama microhistoria, ¿no? Porque es una experiencia en particular, que es la de un cura, que fue cura tercermundista, en el distrito de Tigre, ¿no? Yo voy a dar un paneo de toda la vida de él, de sus inquietudes y demás, pero digamos que la parte más importante, o lo que más nos puede interesar, es su accionar y su militancia en el tiempo que estuvo en el barrio de Carupá, que fueron alrededor de 13, 14 años, donde finalmente lo asesinan. Esto es interesante desde el punto de vista de la microhistoria, porque de alguna manera la microhistoria lo que hace es enriquecer la historia en general. O sea, yo puedo escribir, estudiar y analizar el tema del terrorismo de Estado en todo el país, a lo largo y a lo ancho, y después resulta que con un trabajo de microhistoria que, por ejemplo, tome
cómo fue el terrorismo de Estado en San Fernando, concretamente. Y hago un estudio de caso, un estudio local ahí, un trabajo de microhistoria. Entonces esto después sirve de alguna manera porque se articula con lo anterior, lo enriquece, se ve si hay, en la medida que salen más trabajos de microhistoria, y se puede comparar si hay particularidades, si hay cosas en común. Bueno, en este caso, Pancho Suárez, como sacerdote tercermundista, tiene su experiencia concreta en el partido de Tigre, y hoy vamos a trabajar o a charlar sobre él, siempre teniendo en cuenta lo que fue el movimiento de curas para el tercer mundo, que lo vimos el viernes pasado. El tema se puede abordar de diferentes formas para iniciar a hablar. Yo creo que volver a lo que se habló el viernes, en todo caso, si después hay alguna duda o algo que nos cierra, lo podemos plantear al final. Pero bueno, yo podría encarar la charla de hoy, por ejemplo, haciendo una exposición o una charla, respetando puntualmente el orden cronológico de lo sucedido, y hacer la biografía de Pancho, contarles a ustedes la biografía de Pancho, desde el momento que nace, dónde nace, hasta el momento que lo asesina. Esa sería una forma. Otra forma sería hacer una especie de trabajo de historia retrospectiva, o sea, al revés. Empezar hablando del asesinato de Pancho, con lujo de detalle, cómo fue, cómo ocurrió, cuándo. Y de ahí volver hacia el pasado para reconstruir su experiencia y su vida. Sería otra forma. Una tercera manera sería que yo explique cómo fui armando el libro, cómo fui juntando los testimonios, por qué escribí el libro, qué descubrí al hacer todo ese trabajo de investigación que dio como producto el libro. Sería otra forma. Una cuarta forma quizás sería exaltar las virtudes de Pancho Suárez, que las tuvo y muchas, y después bajar a la práctica concreta y a su vida. Y hay seguramente varias formas más de encarar la charla. El hecho es que no la voy a encarar de ninguna de estas maneras, y la voy a encarar contando una experiencia de vida. Aclaro que no me gusta ser autorreferencial, pero bueno, tuve una experiencia en mi vida cuando era jovencito. A través de esa experiencia yo conocí a Pancho Suárez, y me parece que sirve perfectamente como para que después la charla tome el curso justo a donde queremos ir, a donde hay que desembocar. Entonces, lo que cuento es una experiencia propia. Piensen ustedes que yo podía tener alrededor de 14 años. Estamos hablando, para que se ubiquen temporalmente, en el año 1971. Quizás 13 años en el año 1970. Por ahí andaba la cosa. Yo recién empezaba la escuela secundaria. Yo vivía en el Tigre, cerca de donde estaba la terminal del colectivo 60, allá en el fondo, donde algunos le llaman Tigre Hotel. En aquella época a ese barrio le decían la 60. Mi padre era carpintero y trabajaba, tenía la carpintería en el Club Acoaj, el club que está ahora, en aquel momento era la calle Luis García, ahora es el ramal del acceso norte, ¿no es cierto? O sea, ustedes bajan viniendo de Tigre para San Fernando, el Puente Rocha, a la derecha enseguida se abren todas las dependencias y las instalaciones de ese club, que es de la comunidad judía y que es un club inmenso. En ese momento era el segundo más importante de Sudamérica. Mi padre era carpintero de botes allí. Y se había comprado con mucho esfuerzo, porque siempre andaba en bicicleta, había vendido la bicicleta y se había comprado un autito muy chiquito, que si hay gente que tiene una edad un poquito avanzada como la mía se recordará, era el Izar, un Izar 700, tenía de color colorado, color coral, chiquitito. Y a veces coincidía que cuando él salía del trabajo, yo salía del colegio. Yo empecé el secundario en el Marcos Sastre, en Tigre. Hice los 5 años de bachiller allí, en la calle Liniers.
Y entonces yo cuando salía del colegio tenía por costumbre de mirar a ver si estaba el autito en la esquina. Si estaba bien, si no me iba caminando a casa. Bueno, esta es la historia que lleva a un encuentro, que ese encuentro va a ser con Pancho. Por el otro lado, ¿quién era mi padre y qué hacía, aparte de ser carpintero? Mi padre era profundamente anticlerical. Odiaba a la iglesia, creía en Dios, pero odiaba a la iglesia y odiaba más a los sacerdotes. Y había leído bastante. Entonces, entre sus lecturas había leído también el Evangelio. Y entonces no se cansaba de repetir dos frases que yo tengo grabadas. Papá ya hace muchísimos años que murió, yo era jovencito cuando falleció. Y decía siempre, el problema de la Argentina es muy claro. El problema de la Argentina son los curas y los militares. Así definía la situación siempre. Para él eran un cáncer, ambos dos. Por el otro lado, decía, yo leí en el Evangelio que Jesús dice que el hombre debe ganarse el pan con el sudor de la frente. Y yo, sin embargo, no conozco a ningún cura que se gane el pan con el sudor de la frente. Están siempre sentados, siempre conversando, siempre leyendo, que dan misa, que atienden a una señora, pero yo no los vi nunca trabajar. Esto decía mi padre. Mi madre, profundamente católica, yo soy hijo único. Cuando yo nací, a los 4 meses me bautizan y a los 8 años me hace tomar la primera comunión, lo que provoca dentro de la familia un enojo porque mi padre se oponía a que yo tome la primera comunión y se oponía más que después de esa primera comunión, como se usaba entonces, se haga esa reunión con amiguitos, unos sanguchitos, unas bebidas gaseosas, tipo un cumpleañito, que se solía hacer. De hecho, no estuvo presente en esa pequeña celebración familiar y de amiguitos. Bien, resulta que un día salgo de la escuela, estando en primero o segundo año, mira, y veo el izar coloradito en la esquina. Cuando voy a subir me encuentro un hombre de camisa a cuadros sentado al lado de mi padre en el primer asiento. Bueno, subo por la puertita de atrás porque era tipo ruralcita. Y mi padre se da vuelta y me dice, te presento, es el padre Francisco Suárez. Yo me quedo, primero, padre, sacerdote, para mí era el que me había dado la comunión, que yo estaba acostumbrado a ver, era siempre un hombre con sotana negra, totalmente cubierto y zapatos abotinados negros. Yo en aquel momento que tomé la comunión, todavía no vivía en Tigre Hotel, sino vivía en la calle Subiría al 700, en la casa de mi abuela. Mi papá todavía no había comprado el terreno para hacer la casa. Y yo iba a jugar a la pelota en lo que llamábamos la canchita del cura. La canchita del cura era una canchita que había detrás de lo que en aquel momento era capillita y hoy es parroquia, que es la iglesia de Nuestra Señora de Luján, que está en Avenida Cazón, esquina Luis Pereira. Ahí atrás, donde ahora funciona todo un colegio, qué sé yo, todo eso estaba abierto y había una linda canchita de fútbol. Entonces nosotros le pedíamos permiso al cura y nos dejaba jugar los sábados y los domingos a la mañana. Claro, la imagen que yo tenía de ver el cura que nos dejaba jugar y que decía, yo los dejo jugar, pero ustedes tienen que venir a la misa y tienen que venir al rosario. Y al otro que me había dado la primera comunión era sacerdote tradicional. Mi padre me decía que era sacerdote alguien que estaba con un pantalón grafa y una camisa cuadro, ¿no? Y venía el problema de decir, ¿qué hace mi padre con un cura? O sea, odiaba a los curas, hablaba mal de los curas y resulta que en el auto venía con un cura. O sea, no me cerraba nada por ningún lado. Llegamos a mi casa y lo invita a almorzar al cura. Y el cura almorzó con nosotros, se quedaron después charlando con mi padre un rato más, qué sé yo, y después se fueron juntos. Claro, a la noche, cuando vuelve papá de trabajar, le digo, bueno, ¿cómo es la historia acá?
vos odias a los curas, resulta que traes un cura a comer a casa, sos amigote del cura, el cura no es cura, pues no tiene sotana. Digo, ¿qué pasa? Claro, no me cerraba, no entendía nada. Entonces mi viejo me dijo, mirá, este no es un cura como los demás, es un cura distinto. Este es un cura del tercer mundo. ¿Y qué es un cura del tercer mundo? Dice, son curas que trabajan. Este hombre me dice, es un cura obrero. Este hombre montó una fábrica de mosaicos y cerámicos en unos terrenos que le prestaron al lado del club. Y 2 por 3 viene a la carpintería a pedirme herramientas. Entonces me dice mi padre, yo fui y conocí lo que está haciendo. Y él trabaja, se ensucia las manos, mete las manos en el barro, usa las herramientas que yo le presto. Este es un cura, porque no predica con el discurso, predica con el ejemplo. Entonces, por eso soy amigo de él, porque creo que todos los curas y la iglesia en su conjunto debería ser así. Eso es lo que él me dijo. A mí medio no me terminaba de cerrar la cosa, obviamente. Estamos hablando de un chico de 13, 14 años. Bueno, pasó un tiempo relativo y mi casa era de alto y abajo era piso de tierra. Donde yo vivía, cuando soplaba el sudeste, enseguida se inundaba toda la calle, que al principio era de tierra y después la pavimentaron. Entonces entraba el agua abajo de casa y quedaba el barrial. En el fondo zafaban porque había pasto, pero debajo de la casa quedaba el barrio. Entonces dice un día, no, voy a embaldosar el piso para que no se haga más barro cuando viene la marea. Bueno, había que embaldosar el piso, le fuimos a comprar las baldosas a Pancho. Y el piso de abajo de mi casa, lo que después se convirtió en el garaje, porque ahí guardaba el autito, y puso una parrillita y qué sé yo, ese piso de baldosa se hizo con las baldosas que hacía Pancho en la cooperativa, ahí en la calle Luis García, al lado del Club Bacoa. Y tiempo después, yo ya era más grande, ya entendía de un montón de otras cosas, ya discutía con mi padre de política. Mi padre era socialista de Alfredo Palacios. Así es. Yo soy socialista de Alfredo Palacios. Y como buen socialista de Alfredo Palacios era sumamente gorila. Entonces, bueno, ya chocábamos, porque yo ya había, de alguna manera, elegido el camino, ¿no? Y llegamos a tener unas cuantas discusiones fuertes, pero, bueno, después papá enfermó y murió. Pero antes de que pase eso, un día llegó a casa muy angustiado, muy compungido, y dice, me enteré que lo mataron al padre Francisco. Eso de alguna manera a mí me marcó, ¿no es cierto? Después pasaron los años y siempre me quedó esa cosa, ¿no? El haber hablado un poco con ese cura, el haberlo visto, esa relación que había tenido con mi padre, la explicación que me dio mi padre sobre ese cura, bueno, es un cura distinto. Ahora yo eso lo traigo un poco para vincularlo a la charla que tuvimos el viernes pasado. Ese cura distinto no era ni más ni menos que un cura de la vertiente profética de la Iglesia. ¿Se acuerdan que en la reunión pasada hablamos de estas dos vertientes que vienen en tensión de hace 2000 años, que es la llamada cristiandad y la llamada Iglesia popular o profética? Y la Iglesia profética, si se acuerdan las características, dijimos, es antijerárquica, es democrática, es horizontal, es comprometida con el pobre y con el pueblo, es transformadora, es anticonservadora. Pancho Suárez. Por eso yo al libro lo titulé Mártir, mártir porque lo matan, mártir de la Iglesia profética. Porque era parte de esa iglesia profética. Esa iglesia profética, recién dimos las características principales, hablamos de toda su historia, sintéticamente, el viernes pasado, y ahora sí,
una vez que ubicamos dónde estaba Pancho Suárez, hablemos un poco de la vida de él, ¿no? Y Pancho Suárez nació en Brasil, no nació en la Argentina. Nació en el año de 1921 en San Pablo, Brasil. Y a temprana edad, concretamente a los 3 años, vino con toda su familia a Buenos Aires. Cuando llegaron a Buenos Aires, se establecieron en la zona de Santos Lugares. En Santos Lugares hay un santuario bastante conocido que tiene muchos devotos, muchos feligreses, que es el santuario de la Virgen de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes. Y Pancho tempranamente, con 6 o 7 años, ya se ve que le despuntaba este amor por Dios, este vínculo con lo religioso, y fue monaguillo de ese santuario. Y a la hora de comenzar sus estudios primarios, los hizo en una escuela religiosa que estaba bajo la dirección de los hermanos de San Francisco Javier. Cuando finaliza la escuela primaria, decide hacer los estudios secundarios con los curas asuncionistas. Los asuncionistas es una de las tantas órdenes religiosas, ¿no? Como pueden ser por el otro lado los franciscanos, o los mercedarios, o los dominicos, o los jesuitas, etc. Y bueno, él con los asuncionistas decide hacer en una escuela apostólica toda la escuela secundaria, y para ello viaja a Chile. Y ahí hace todos sus estudios secundarios con los asuncionistas. Pero queda de alguna manera vinculado a los asuncionistas y decide ya, por la opción religiosa, entonces decide estudiar el noviciado con los asuncionistas y va a estudiar el noviciado a Francia. Entonces viaja a Francia, hace el noviciado en Francia, y una vez terminado decide, era un hombre de mucho estudio, muy formado intelectualmente, decide estudiar filosofía y retórica. Y se queda en Francia estudiando filosofía y retórica. Y una vez que termina los estudios en filosofía y retórica, decide hacer cursos superiores de teología, que los empieza en Francia, los continúa en España y los finaliza en el seminario de Villa Devoto, acá en Buenos Aires. Y este no es un dato menor. ¿Por qué? Porque el seminario de Villa Devoto en Buenos Aires no fue un seminario, el seminario es el lugar donde se forman los sacerdotes, un seminario más. Fue un seminario que estuvo muy influido, muy impactado por un movimiento de teología muy importante que hubo en Europa en los años 50, que si bien tenía pensadores provenientes del catolicismo y de otras ramas del cristianismo, como podían ser protestantes, había belgas, había alemanes, había franceses, pero el movimiento adquiere importancia muy grande en Francia. Entonces los franceses a ese movimiento lo bautizan como la théologie nouvelle, que traducido, y perdonen mi mal francés, sería la nueva teología. Esa nueva teología llega a la Argentina principalmente al seminario de Villa Devoto, no a otros seminarios. Por eso, gran cantidad de los sacerdotes que se formaron en el seminario de Villa Devoto, después se convirtieron en sacerdotes muy progresistas. Por ejemplo, Carlitos Mujica, por ejemplo, Domingo Greci. Muchos sacerdotes que después adhirieron al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, se formaron como curas dentro de ese seminario. Y ahí termina sus estudios en teología superior Pancho Suárez, donde le llega toda esta influencia, todo este flujo, este bagaje de ideas de los grandes teólogos
teólogos europeos que planteaban una iglesia distinta a la conservadora, a la tradicional, y que después, durante el Concilio Vaticano II, van a ser prácticamente los que detrás de la cortina, ¿sí?, hacen la cocina para que se escriban los documentos que se escribieron en ese concilio que transformó la iglesia, ¿no es cierto? Ese concilio, recordemos, lo dijimos el viernes pasado, pero fue del año 62 al año 65. Nosotros estamos en una etapa bastante anterior. Pero ya con la influencia de este ideario, que no es una cuestión menor. Finalmente, Pancho se ordena sacerdote, y se ordena sacerdote ¿dónde? Fíjense la casualidad. Se ordena sacerdote en el santuario iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, donde de pequeño había sido monaguillo. Y ahí celebra su primera misa. Él se ordena sacerdote dentro de la congregación de los asuncionistas. Entonces, él depende de los asuncionistas, ¿sí? No sé si ustedes entienden, la iglesia está dividida, digamos, en dos, hablo de la parte organizativa de la iglesia, ¿no? En lo que tiene que ver con la inserción del cura. Está dividida en dos cleros. Uno es el clero que yo llamaría, para que ustedes me entiendan rápidamente, común, que es el clero diocesano. El clero diocesano es el cura o el párroco que depende del obispo. ¿Sí? Pero hay otro clero, que no es el diocesano, que es el que está formado por las congregaciones o órdenes religiosas. Entonces, los sacerdotes, por ejemplo, que son jesuitas, no responden al obispo del lugar físico, geográfico donde ellos están. Ellos responden al general de los jesuitas. Y así con todas las órdenes, los mercedarios, los dominicos, los asuncionistas, los recoletos, los betlemitas, así se maneja. O sea, que el obispo, que de alguna manera gobierna el clero diocesano en un determinado momento, no tiene intervención sobre aquel sacerdote que no es diocesano, sino que responde a una determinada orden. A ver, si lo traigo a la práctica, San Fernando pertenece al obispado de San Isidro, y ahí hay un obispo. El párroco de la iglesia, no sé, Nuestra Señora del Carmen, acá en la 202, ¿sí?, tiene como autoridad superior al obispo de San Isidro. Ahora supongamos que hay una capillita en San Fernando, en un lugar X, no sé, a 10 cuadras, por decir algo, de Nuestra Señora del Carmen. Y ahí resulta que hay un cura que es jesuita. Bueno, ese cura que es jesuita no remite a la autoridad del obispo de San Isidro, remite a la autoridad de aquel que preside la orden a la cual pertenece, en este caso, la de los jesuitas. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto, no? Bueno, sigo. Entonces, una vez que se ordena la orden de los asuncionistas, le dice, bueno, usted va a ir a prestar servicio, labor pastoral, a la zona de Palermo y de Belgrano, en la capital federal. Son dos barrios donde la mayoría de la gente tiene un nivel adquisitivo importante. Y allí va Pancho a cumplir funciones en una iglesia de Belgrano y en otra iglesia de Palermo. Y es como que empieza a sentirse incómodo, ¿no? Entonces, lo nombran, mientras ejerce su labor sacerdotal en esas dos iglesias, asesor de la Juventud de la Acción Católica. Y entonces ahí Pancho encuentra un resquicio, como quien dice, una luz, para hacer lo que él verdaderamente quiere hacer, que es acercarse a los problemas cotidianos de la gente, al pobre, al humilde, al vulnerable, a donde hay carencias, a donde hay necesidades. ¿Y qué es lo que hace? Manda a los chicos de la Acción Católica
hacer trabajo social a la Villa Saldías, para que ustedes se ubiquen. Lo que hoy llamamos Villa 31, en aquel entonces se le llamaba Villa de las Comunicaciones, y ahí estaba Carlitos Mujica. Un poco más acá, si ustedes toman el tren Mitre a Retiro, presten atención, o habrán prestado atención, o habrán visto un poco antes de llegar a Estación Retiro, entre Lisandro de la Torre y Estación Retiro, del lado izquierdo, que en una vía paralela, no en la que va el tren de ustedes, sino que va otro ramal del ferrocarril, hay una pequeña estación que se llama Saldías. Esa zona de atrás de esa estación, en aquella época era toda una villa y le llamaban Villa Saldías. Y ahí Pancho se acerca con estos jóvenes de la Acción Católica y tiene un primer impacto. Porque si bien en él había una decisión de trabajar y de preocuparse por el pobre, él la pobreza la conocía desde su sensibilidad y desde la teoría, pero no la había vivido. O sea, vivir la pobreza no es fácil y no es algo que uno entienda por leerlo, hay que vivirla. De hecho, hay cantidades de experiencias que podríamos revisar de sacerdotes tercermundistas que tienen un giro en su labor pastoral y en su compromiso a partir de que conocen las carencias y la pobreza en los barrios más pobres y más humildes de un determinado lugar. O sea, una cosa es que yo cuente la pobreza. ¿Sí? Yo puedo contar cosas terribles de la pobreza. Yo les puedo contar, por ejemplo, apelando a cosas de la historia que se me vienen en la cabeza, que en Panamá, por ejemplo, el general Torrijos, que presidió el Panamá, que después lo terminó matando la CIA, en un momento cuenta que él va a una barriada muy pobre de las afueras de Panamá, que es la barriada de San Miguelito, y visita un hospital que se está viniendo abajo, y encuentra a un chiquito con un brazo envuelto todo en gasas, y entonces le pregunta a la enfermera y le dice, ¿qué le pasó a este niño que tiene el brazo tan chiquito, enrollado así, sangrando? Dice, tenía tanta hambre que se quiso comer la mano. Esto es un testimonio fuertísimo, pero yo lo cuento y ustedes lo perciben. Yo lo leí. La cosa distinta es vivirla, estar en el lugar y padecer ese momento. Entonces, yo puedo dar testimonio, por ejemplo, de lo que me han contado a mí sacerdotes tercermundistas que se acercaron por primera vez a una villa y conocieron y empezaron a conocer día tras día en la cotidianidad lo que ahí pasaba. Entonces, por ejemplo, recuerdo, para que vean cómo todos estos testimonios van sumando y van formando un todo. En una oportunidad fui a visitar al padre Luis Farinello en Quilmes, que él de jovencito entró en el movimiento. Y él me dijo, ¿sabés cómo entré yo en el movimiento? Que los curas más grandes me llevaban. Dice, pero yo era un curita joven, todavía me gustaba jugar al fútbol. No tenía todavía un compromiso real con el Evangelio. En la iglesia estaba cómodo, pero resulta que de ir a la villa, un día se me aparece corriendo una persona, una mujer, con un bebé en brazo, envuelto en una manta. Y corre y se me acerca y me dice, padre, padre, el nene, el nene, el nene. Agarro el bebé, me dice Luis Farinello, agarro el bebé, le corro la mantita, lo veo, lo toco, y el bebé estaba muerto. Y después me dice, ¿sabe de qué había muerto el bebé? De hambre. Entonces me dijo, después de ese momento y de haber vivido eso, yo no quise otra cosa que trabajar siempre al lado del pobre.
Yo no quise más volver a la iglesia a darle misa a señoras que vienen con los labios pintados los domingos a la mañana y bien vestidas. Yo quería estar ahí ayudando a esa gente. Entonces, hay mucha, pero mucha cantidad de este tipo de experiencias concretas que certifican que el conocer estas realidades tan complejas, tan duras, tan terribles, generan un compromiso que no se hubiese generado en otro ambiente. ¿Sí? Los compañeros que en su primer momento llegaron a ser jefes organizativos de Montoneros. Unos cuantos de ellos, no todos, unos cuantos. Puede ser el caso de Firmenich, ser el caso de Norma Rotito, puede ser el caso de Ramos. Todos ellos tenían como asesor espiritual de la juventud a Carlos Mujica. Cuando ellos estudiaban en el Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Y a dónde los llevó Carlos Mujica como experiencia? Los llevó al norte de Santa Fe, a donde están los quebrachales en aquella época. Y estaban los trabajadores hacheros en los montes. Y allí estuvieron y allí conocieron esa problemática y esa pobreza. Por eso los pibes de ahí vinieron con la cabeza cambiada. Conocer esas realidades implica tomar dimensión de esa problemática y comprometerse con esa problemática. Y Pancho un poco empieza a vivir eso en Villa Saldías. Entonces, esa, digamos, es su primera experiencia concreta de percibir y vivir la pobreza en serio. Después ocurre que los asuncionistas deciden sacarlo de esos barrios, de gente, digamos, pudiente, y enviarlo a Chile, siempre dentro de la orden. Entonces va a una pequeña capilla en Valparaíso. Y ahí se siente muy contento, ahí hay una comunidad con la cual él se siente identificado, con la cual trabaja, pero al poco tiempo la misma orden lo traslada a Santiago de Chile, a la capital, a un santuario enorme, un santuario con una basílica. ¿Cómo se llamaba esta basílica? Nuestra Señora de Lourdes. Al igual que el lugar donde él había sido monaguillo, el lugar donde él había sido ordenado sacerdote y el lugar donde había dado su primera misa. Claro, ahí tenemos como dato, que si ustedes quieren, yo se los voy a leer cortito, una carta que le escribe a su madre, desde allá, desde Chile, contando toda esa experiencia. Y acá se ve claramente cuáles eran sus intenciones y sus preocupaciones, ¿no? Porque le dice, se refiere al santuario y basílica Nuestra Señora de Lourdes de Santiago de Chile. Esta obra, le dice a la madre, que está bajo mi responsabilidad es inmensa. Santuario nacional, con movimiento de gentes. Es extraordinario el movimiento. Vienen de todas las ciudades de Chile. Parroquia de 2.500 almas. Y pone entre paréntesis, muy indiferente a Dios. Comunidad de 10 religiosos y 12 empleados, por ser la casa donde vivo kilométrica. 3 capellanías, 2 escuelas parroquiales, una primaria con 6.000 alumnas, una escuela técnica de jóvenes.
un capital circulante de 30 millones de pesos chilenos, su equivalente 3 millones de pesos argentinos. Y una publicación, El Eco de Lourdes, que tiene una tirada mensual de 30.000 ejemplares. Más abajo en la carta, cuando le cuenta cómo es el lugar donde él está, le dice a su madre: mi parroquia de Valparaíso me gustaba más. Aunque era muy pobrecita, pero allí verdaderamente cumplía mi sueño. Quiero una comunidad así. Esto está, de alguna manera, ejemplificando por dónde pasaban sus prioridades, por dónde pasaba su compromiso temprano todavía. Piensen que estamos a fines de los años 50, a principios de los años 60. Entonces, a partir de ahí, su disconformidad de estar en ese lugar que él lo ve tan rico, tan suntuoso, decide pedirle a sus superiores de la congregación el traslado a un lugar pobre. Les escribe y les dice que él quiere que la congregación lo mande a cualquier otra parte, pero donde haya problemas de pobrezas y de carencias, porque él se siente identificado e interpelado con este tipo de personas y con este tipo de problemas. Y los asuncionistas se lo niegan. En reiteradas oportunidades les escribe y en reiteradas oportunidades se lo niega. ¿Cómo termina el cuento? El cuento termina que un día se harta y pide lo que se llama la exclaustración. Esto es decir, no pertenezco más a vuestra orden. Déjenme libre, sigo siendo sacerdote, pero no pertenezco más a la congregación que ustedes dirigen. En el año de 1963 le conceden su pedido de exclaustración. O sea, deja de ser un monje asuncionista y se convierte en un sacerdote común y corriente que cae acá en la zona, se presenta ante el obispo de San Isidro, en aquel momento Monseñor Aguirre, y le pide trabajar dentro de la diócesis. Y Aguirre le dice que sí, que tiene lugar para él acá, y que puede, se llama el término que utiliza la Iglesia cuando los acepta dentro de la diócesis, se llama incardinar. Entonces le dice que lo puede incardinar a la diócesis. A lo que Pancho le dice, sí, todo bien, pero con una condición, ¿no? El obispo se queda un poco choqueado, ¿no? Porque este cura que recién conoce le pone una condición, ¿no? Y entonces pregunta el obispo, ¿cuál era esa condición? Y Pancho le dice que esa condición era que le dé como destino un lugar donde esté junto a la gente pobre, humilde, con necesidades, en algún barrio marginal, periférico, apartado, y se lo concede. Aguirre se lo concede y ¿saben a dónde lo manda? Lo manda a un lugar acá en San Fernando, a un barrio que se llama Villa Adalgisa. Está ahí al borde de la 197. Para que ustedes se ubiquen, a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, pero por las dudas, si alguien no lo conoce o nunca lo escuchó nombrar, si ustedes ubican Barrio Infico, entrando por la 202, y van bordeando Barrio Infico para el lado de Tigre, termina todo el complejo departamental, sigue, y el barrio que estaría, digamos, cercano allí, junto a la 197, sin cruzarla, porque si se la cruza, va para Tigre, ya se está en partido de Tigre, es Villa Adalgisa. Entonces, ahí va Pancho. Pero claro, Pancho era un tipo muy movedizo, con muchas inquietudes. Entonces, digamos, empieza a recorrer toda la zona. Y entonces su presencia ya empieza a aparecer del otro lado, del lado de Tigre, en lo que era Villa Barragán, la Carupa Vieja,
anda por ahí por donde está ahora hay una escuela parroquial en la Colectora, que se llama Nuestra Señora del Rosario. Bueno, ahí levanta una capilla, o sea, no se queda concretamente en el lugar donde el obispo le señaló que tiene que llevar ahí su labor pastoral, sino que se abre. Y continuamente va para el lado de Carupá hasta que un día decide establecerse en Carupá. Y entonces, hoy Carupá es parroquia, y hay una linda iglesia de ladrillo a la vista grande, en el predio donde estuvo Pancho, pero en aquel momento no había nada y Pancho levanta una capillita de madera y chapa, que la hace él con sus propias manos. Y que hoy esa capilla sigue todavía en pie en Tigre, en la calle Montevideo, y se llama San Roque. O sea que está en pie. La capillita que hizo Pancho, que no está en el lugar donde Pancho, digamos, la construyó. Donde Pancho la puso en su lugar inicial, hoy es el patio del Jardín de Infantes. Eso también es otra historia interesante para contar, la del Jardín de Infantes. Cómo surge el Jardín de Infantes ahí. Después vemos de decirlo, para no romper la continuidad. Pero bueno, el hecho es que no solamente levanta la capillita, sino que lindera a la capillita, levanta su casita. También, de madera y chapa. Sumamente precario. Y ahí vive. Ahí da misa y ahí vive. Y ahí se empieza a vincular con el barrio. Empieza a tener la relación con el barrio. Un barrio que en aquel momento era todas calles de tierra, todo zanja, que se inundaba permanentemente, con mucha desocupación, con mucha pobreza, con los pocos trabajadores que había eran todos trabajadores de los aserraderos. Bueno, y Pancho encuentra allí su lugar en el mundo. Del año 63 al año 76, Pancho está ahí. 13 años. 13 años. ¿Por qué marcó esto? Porque el obispado de San Isidro tiene un libro grueso así, de tapa dura roja, donde figuran todas las parroquias y las iglesias del obispado, desde su apertura hasta el momento en el cual se editó el libro, y aparece una breve reseña de cada parroquia, de cada iglesia, y aparecen los sacerdotes que estuvieron a cargo. Bueno, es muy interesante ver, cuando ustedes buscan en ese libraco del obispado, Parroquia Nuestra Señora de Carupá, y van al lugar, van a ver que entre el año 63 y el año 76 no se sabe qué cura estuvo en esa iglesia. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama invisibilización. Pancho fue invisibilizado. Fue invisibilizado por el Estado y fue invisibilizado por la Iglesia. Y para que cierre esta explicación, cuando a Pancho lo matan, la Iglesia no hizo nada. Nada. No abrió causa, no hizo denuncia. Recién la denuncia y la Iglesia se presenta como querellante por el asesinato de Pancho Suárez hace 4 años atrás. Durante años, Pancho fue inexistente. No existió. Miguel Calvo, que fue cura allí, muy amigo mío, él fue en la década del 80 cura y después dejó los hábitos, hoy es un hombre casado. Me comentaba que cuando a él el obispo, a él lo mandó Casareto, ya no estaba más Aguirre, estaba Casareto cuando a él le tocó venir, lo mandan acá, ni siquiera fueron capaces de decirle, che, tené en cuenta en la parroquia a la cual vos vas y te vas a hacer cargo, ahí mataron al cura que había. Se enteró por los vecinos. Yo creo que la Iglesia en
empezó a hablar algo de Pancho porque vio que no lo podía ocultar más. Y vio, como siempre sucede, cuando la presión popular rebasa las cosas y se empieza a hablar y hablar y hablar, y bueno, el poder de alguna manera tiene que ceder. El tema es cómo lo hace. Pero yo que estuve siempre muy involucrado con el tema de Pancho y con la capilla, después parroquia, de Carupá, con un montón de compañeros hemos trabajado incansablemente por la memoria de Pancho, pero organizando charlas. Después logramos que el Consejo Deliberante de Tigre lo destaque a Pancho Suárez y lo nombre como ciudadano ilustre post-mortem. Se colocó una plaqueta. Y después logramos que el artista Alejandro Marmo, el que hizo esos murales en hierro de Vita, que están en la avenida 9 de Julio, sobre el antiguo Ministerio de Obras Públicas, hoy Desarrollo Social, y los otros que hay más chiquitos en la avenida 9 de Julio también, que uno representa a Carlos Mujica y otro a Jaureche, haga el Cristo Obrero que está ahí en la parroquia, y que el mismo Massa tenga que venir a la parroquia, y que el intendente Zamora haya tenido que venir en su momento a la parroquia, y que en la parroquia siempre fue el lugar de actividades que hemos organizado, y de que yo hice una ponencia en la Universidad de General Sarmiento, que fue publicada sobre Pancho, y que se sabía que yo estaba escribiendo este libro, y que se logró también que a una calle del barrio se le dé el nombre de Pancho Suárez. Bueno, la iglesia no podía quedar callada. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a imprimir un libro. Mandó a imprimir un libro. Yo tenía todos mis manuscritos sobre este libro entregado en el editorial. Y tenía en mi casa lo que se llama la prueba de galera, que es la primera devolución que hace el editor al autor para que haga las correcciones o los cambios que quiera hacer sobre esa prueba para después imprimir el definitivo. Yo estaba en esa tarea cuando el cura de la parroquia de Carupá me llama y me dice: che, ¿te interesa? En San Isidro presentan un libro sobre Pancho. Yo me quedé congelado, duro. Yo llevaba años de trabajo con todo eso. Y me dice: yo tengo que ir. Si querés, vamos juntos. Sí, le dije, vamos. A mí me interesaba saber qué. Fíjense la contradicción. ¿Saben dónde se presentó el libro sobre la vida de Pancho Suárez en San Isidro? En la casa de Becar Varela. Becar Varela. Más gorila no hay. Más antipueblo no hay. Le hicieron la vida a muerte a Angelelli, desde tradición, familia y propiedad. No sé hasta qué punto, hasta no habrán sido cómplices del asesinato de Angelelli. En la casa de los Becar Varela se presentó el libro de Pancho Suárez. Yo no lo podía creer. Perdóneme si se hace largo, pero me parece importante decirlo. La presentación, bueno, yo fui con el cura de ahí, con Jorge Marenco, y fui con Eduardo de la Serna. Nos sentamos atrás. Estaba Ojea, estaba Casarito. Casarito odiaba a Pancho Suárez. Y estaba el autor del libro, un cura viejo, que hace 12, 14, 15 años que es el presbítero de la Catedral de San Isidro, Pedro Oella. Casareto dijo dos boludeces, ¿qué pudo decir? No. Desde hace 40 años que me invitan a presentaciones de libros, uno cuando habla en la presentación de un libro, ¿qué puede hacer? Alabar al autor. Eso fue lo que dijo. No amerita ningún comentario. Cuando habló el autor del libro, fue terrible, porque el autor del libro lo primero que dice al presentarlo fue: bueno, el señor obispo acá presente, ¿sí? Se refirió a Ojea,
me pidió que escriba un libro sobre Pancho Suárez. Y yo pensé, ¿y qué puedo escribir yo sobre Pancho Suárez? Quizás me tenga que inspirar en una novela de Agatha Christie. Ustedes saben que Agatha Christie escribe esa novela que siempre hay asesino que no se sabe quién es. Esa fue la presentación. O sea, Coellen no tuvo ningún compromiso por escribir el libro, no tuvo ninguna ganas de investigar, no lo hizo con ninguna convicción, lo hizo por pedido de un superior. Y de haber sido así podría ser un poco más educado, porque había gente que fue con expectativas, que lo había conocido a Pancho Suárez, gente de Carupá, muy humilde. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Yo vine más que angustiado porque tenía que revisar todo mi trabajo, vine con mucha bronca. Entonces lo llamé al editor que me estaba por publicar y le dije que yo no estaba en condiciones de publicar el libro porque quería leer el libro que habían escrito desde la iglesia y leer de nuevo el mío y ver qué cambios le hacía. Y fue así. Él me concedió el tiempo, esto era en octubre, lo pateamos hasta marzo del otro año, yo me leí todo el libro de Oeggen, todo el libro de Oeggen. Y entonces aproveché y desde mi libro critiqué un montón de cosas que decían y donde había una clara línea ideológica terrible, ¿no? Porque en una parte toma, por ejemplo, el movimiento de curas para el tercer mundo y antes de hablar del movimiento de curas para el tercer mundo, el capítulo que lo presenta tiene como título La irrupción de la violencia. Bueno, entonces está claro, ¿no? ¿Cuál es tu pensamiento? El movimiento de curas para el tercer mundo fueron unos violentos, trajeron la violencia a la Argentina, a la sociedad argentina. Cantidades de cosas, no vamos a entrar en los detalles. Volviendo a Pancho, todo ese tipo de reivindicación que de alguna manera buscó hacerle la iglesia era para frenar una corriente que pedía que se lo tenga en cuenta. Y con eso se lavaron las manos. Y bueno, nosotros escribimos un libro sobre Pancho, donde Pancho era un tipo bueno, muy bueno, que ayudaba a los pobres, que ayudaba a los enfermos, que se preocupaba por darle comida a quien no tenía, que andaba en bicicleta por el barrio, que lo mataron y no se sabe por qué, cómo. Y que sí, había unos pibes de la juventud peronista siempre ahí en la capilla de él, pero en realidad él no era peronista, él era el barrio donde él vivía era peronista. Él no tenía ningún compromiso y los pibes, como él era un buen tipo, lo manejaban a Pancho, lo manejaban a Pancho. Sí, que una vez fue a dar una misa de Vita a Béccar, pero fue porque los chicos se la armaron, porque él ni siquiera tenía esa iniciativa, él se estaba preocupado por otra cosa, era un tipo que tocaba muy bien el órgano. Vaciar de contenido, ¿no? Vaciar de lo que hablábamos el otro día, el viernes pasado, cuando nos referíamos a Romero, a tantos otros, ¿no? Esa fue la actitud de la iglesia. Y después querer congraciarse una vez más con la comunidad, ¿sí? Porque a la iglesia no le interesa entrar en conflictos con los fieles, fue, bueno, la iglesia ahora es querellante en la causa Pancho Suárez, 40 años después. Ahora se acordaron, muchachos. Ahora. Bueno, esa es la iglesia de la cristiandad, distinta a la de Pancho Suárez. Pancho Suárez allí en el barrio no solamente se nucleó con todos los vecinos, sino pensó en cómo transformar la vida de esos vecinos. A la gente desocupada había que conseguirle trabajo, no darle de comer, conseguirle trabajo. Entonces, primero empezó con un taller de plantillas de zapatos. Por ahí dicen a veces el cura zapatero, el cura... En realidad Pancho no era zapatero. Pancho lo que hacía eran plantillas
para una marca de zapatos muy conocida de la época, que era el Gomicuer, y él tenía las plantillas de madera y las hacían allí, después, para vendérsela a la fábrica que hacía el calzado, el zapato. En el taller de ellos nunca se hizo zapatos, siempre plantillas, ¿no es cierto? Y él empezó con 2 o 3 personas, que para él eran como sus socios, empezó con eso. Y paralelamente se le ocurre lo de la comunidad Juan 23, esto de hacer una obra de promoción mucho más amplia y generar empleo, trabajo genuino para la gente. Entonces ya no era solamente el taller de plantillas de zapatos, sino que empiezan, cuando él consigue el terreno al lado del Club Bacoa, en la calle Luis García, la fábrica de baldosas y de mosaicos, que llega a tener 30 personas trabajando. Eso le trae aparejado conflicto de todo tipo con el obispo, porque él preside esa cooperativa, y el obispo le dice que él se tiene que abrir de todo eso, cosa que Pancho no acepta jamás. Hay un artículo publicado en el año 1965 en la revista Panorama, una revista que salía entonces, muy conocida, que tenía una tirada bastante importante. Y hay una periodista de nombre María Dehesa, que es la que viene a visitar a Pancho, y saca un artículo en la revista. Vale la pena, yo les voy a leer una breve síntesis de lo que ella dice en el artículo, no el artículo entero, que se llama Cristo en las Villas, y es sumamente largo, sino algunas partes que lo describen muy bien a Pancho. Y ella dice: el padre Francisco Suárez tiene 44 años, tiene manos fuertes, ojos llenos de mansedumbre y los pantalones sujetos con broches para poder andar en bicicleta. En un principio los habitantes de la villa lo miraban con extrañeza a este hombre que habita una casilla de madera igual a la de ellos, que toma cerveza en el almacén, que trabaja haciendo plantillas de zapatos, pero que los domingos se dirige a la capillita de Chapas y en un ritual que mezcla el latín con el castellano celebra la misa. Poco a poco la gente empieza a nuclearse a su alrededor. Con el tiempo amplió su taller de plantillas. Los 2 primeros operarios que tomó fueron los 2 primeros socios. Trabajan como cooperativa. Allí, dice el padre Suárez, nadie es patrón. La armonía, la satisfacción con que trabajan, hace que el padre Pancho Suárez empiece a soñar proyectos más ambiciosos. Y así nace la comunidad Juan 23, en un terreno donado por un club. El padre ubicará su comunidad, reacondicionando un galpón semiderruido. Instala una fábrica de baldosas. En la actualidad, allí trabajan 30 hombres. Se ha creado una nueva fuente de ocupación, con un criterio distinto al habitual. Yo los asesoro, dice el padre sonriendo. Hay que desterrar la imagen paternalista, saber que la base fundamental de desarrollo es el trabajo y no la dádiva. Les aseguro que el 80% lo comprende y muy bien. He descubierto en este lugar valores humanos muchas veces superior a los encontrados en otros niveles sociales. Año 65, año 65. Si ustedes hacen un juego de relación con lo que hablamos el viernes pasado, quizás si tienen una relativamente buena memoria, recordarán que yo hablé que el Concilio Vaticano terminó en el año 65 y fue el primer episodio que empieza a marcar un cambio en la Iglesia, año 65. Que en el año 67 fue la encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio,
que sigue empujando para ese lado. Que en el año 67 aparece el movimiento de curas para el tercer mundo. Y que en el año 68 es Medellín. Y todo eso provoca el gran giro en la iglesia. Yo lo que acabo de leer corresponde al año 65, y Pancho estaba haciendo este trabajo. O sea, antecedió a lo que vino después. Fue un precursor. En este momento eran contados con los dedos de la mano los curas que estaban trabajando en las villas. Todavía no había ese cambio que provocó y esa convulsión que provocó el concilio y los documentos posteriores, o los sucesos posteriores que los hubo. Tenemos algunos casos que yo he contabilizado, el caso de Pujamé, por ejemplo, que también se siente interpelado, ¿dónde? En la villa. Lo trasladan a Mar del Plata, a Pujamé, conoce un barrio de villa en Mar del Plata y ahí se siente interpelado y se queda ahí para siempre. Héctor Botán, en la capital, lo mismo, pero no más. O sea, por llamarlo de alguna manera, fue casi un adelantado en estas cuestiones, Pancho Suárez. Y no es un dato menor, no es un dato menor. Esa comunidad se organiza. Yo revisé el libro de actas, está el libro de actas guardado en la parroquia, y con las actas escritas de puño y letra por Pancho. Y ahí también les voy a leer 4 o 5 renglones que me parecen muy importantes, porque todo esto sirve para que ustedes identifiquen el ideario de este hombre, ¿no? Que me parece a mí siempre lo más importante. Digo, a ver, para hacer una comparación y que se entienda lo que quiero decir, vamos a la escuela y nos enseñan el general Belgrano y las batallas de Belgrano y la creación de la bandera. Y yo pregunto, ¿alguna vez a ustedes les enseñaron del pensamiento de Belgrano? Lo sentaron en algún aula y una maestra, un profesor de la escuela secundaria, le dijo, bueno, Belgrano con respecto a esto pensaba tal cosa, con respecto al sistema político, a la producción, a la economía. ¿Le hablaron de ese rico ideario del general Belgrano? No. De San Martín tampoco. Que la campaña acá, que el Libertador. Belgrano, antes de ser militar, fue economista, doctor en leyes, un intelectual y un político, perdónenme el término, de puta madre. Sin embargo, en los bustos, en los cuadros, aparece con el sombrero, con la espada, con el uniforme. La situación lo llevó a hacer, y también lo hizo relativamente bien por no tener formación. Pero el ideario de que fue proteccionista, de que impulsó tempranamente la industria, que tempranamente en esa época pensó en la mujer, estamos hablando año 1812, 1814, Belgrano pensaba en la educación de la mujer, pensaba en la educación como instrumento de transformación, pensó en el valor de la tierra, en el minifundio y no en el latifundio. Eso no nos habla. Y por eso a mí, cuando rescato algún personaje, fuera cual fuere, me interesa que el que escucha o el que está de alguna manera buscando información se entere cuáles eran por lo menos las líneas gruesas de su pensamiento, de sus ideas. Entonces, vale la pena, primera acta, él en el libro de actas labra cuando se abre la comunidad Juan 23, y dice en la acta de fundación, la comunidad Juan 23, institución destinada a una acción de bien común, tiene por objeto principal la dignificación de la persona humana, y especialmente de aquellos que en nuestra patria llevan una mísera existencia y viven en las mal llamadas villas de emergencia. Ante este espectáculo, la comunidad Juan 23 siente la imperiosa necesidad de ir al encuentro del prójimo, que en tales condiciones desecha todo paternalismo o beneficencia, a fin de que por medio de un trabajo de promoción en los mismos lugares donde ellos habitan pueda hallar el cauce que los lleve hacia una vida digna, no aceptando la estructuración de un mundo en que los poderosos
pueden ejercer la caridad y los necesitados la paciencia. Clarísimo, clarísimo. Hasta rompe con esto del asistencialismo, del paternalismo, que en algún momento de necesidad coyuntural hay que hacerlo, pero si hay que transformarlo en la vida a la gente, esto no se transforma en la vida. Hay que buscar la dignidad de las personas a través de otras metodologías, ¿no? Siempre decía Eduardo Galeano, siempre decía, el que da, da desde arriba, y el que pide es el que está arrodillado abajo poniendo la mano para recibir. Eso hay que terminar. ¿Para eso qué hay que hacer? Hay que transformar la estructuración del sistema, no hay otra forma. Y eso es lo que entiende Pancho y lo que entienden un sinnúmero de sacerdotes y militantes de la época. A ver, la injusticia existe, yo la conozco, es esta. La veo cotidianamente en esta villa donde estoy viviendo. La corroboro. Ahora, esa injusticia, ¿por qué se produce? Porque yo puedo trabajar para erradicar la injusticia, entonces digo, bueno, fulano no tiene que comer, le llevo un plato de sopa, sultano tiene frío, le llevo una manta, viene la marea, lo ayudo, pero el problema perdura. ¿Por qué? Porque hay injusticia. Esa injusticia, ¿cómo la resuelvo? Bueno, primero tengo que ver quién la genera. Y resulta que esa injusticia la genera el sistema. Entonces la única forma de resolverla, ¿cuál es? Cambiar el sistema. Para cambiar el sistema, para cambiar o transformar las estructuras, hay que luchar. Después la discusión es de qué manera se lucha. Esa es otra discusión. Pero este es el planteo teórico de Pancho, de los curas tercermundistas en general y de la militancia de los años 70. Sigo avanzando. Después resulta que Pancho, que se vincula mucho a ese vecindario por todas estas cuestiones que venimos hablando, es un tipo que no se conforma con todo lo que está haciendo en el barrio, sino que sale a trabajar en otros lados. Entonces es traductor de francés y trabaja de empleado administrativo en un supermercado. Supermercado en la esquina de la calle Sarmiento, ahí en Tigre, iba un rato y trabajaba de empleado administrativo. O sea, un tipo que vivía trabajando, que se ponía la sotana solamente para dar la misa o para el bautismo, que salía de padrino de los niños que no tenían quien los apadrine, de la pobreza que había en el lugar. O sea, toda una tarea social magnífica y toda una búsqueda de cambio y transformación loable o admirable. Pero no se agotó en esto. Por lo que decíamos anteriormente, ¿sí? Pancho se empieza a preocupar por el tema de qué es lo que está pasando políticamente. Entonces, se empieza a vincular a un sinnúmero de jóvenes que comienzan a ir a las dependencias de su capilla, o sea, al predio, porque la capilla era muy chiquita, que generalmente van los sábados a la tarde a discutir de política y a tener reuniones. Y la mayoría de esos compañeros y compañeras que van ahí remiten a la Juventud Peronista. Y algunos de ellos ya están dentro de la organización Montoneros. Y entran permanentemente y están con un vínculo muy estrecho y muy aceitado con Pancho. Y más cuando el conflicto social va creciendo, y sobre todo en todo lo que es la zona norte, surgen ya estamos hablando a principios de los 70, pasados los 3 primeros años de los 70, 72, 73, 74, empiezan a surgir los conflictos fabriles, en el cordón fabril de la zona norte. Y en el Tigre particularmente surgen los conflictos de los astilleros. No de un astillero, todos los astilleros. Pero hay un astillero que es emblema. ¿Por qué? Por su tamaño, por su importancia, por lo que significaba, por quiénes eran los dueños y por la cantidad de trabajadores que tenían, que era Tarza. Pancho forma y logra tener un vínculo muy cercano, muy cercano con todos los trabajadores de los astilleros. Y se solidariza con ellos cuando se produce la toma de Tarza, que se provoca en mayo del 73, cuando se provoca la toma de Mestrina, allá en la colonia turca, en Tigre,
¿sí? Para Navidad, que prácticamente la toma se acaba un día antes de la Navidad. Pensaban que iban a pasar la Navidad dentro del astillero. Y Pancho empieza a amasar el pan para dar la misa de Nochebuena en el astillero, ¿no? Fíjense hasta dónde llega el compromiso. En la medida que todo este grupo de trabajadores, principalmente de los astilleros, pero de las fábricas también, se movilizan, reclaman y empiezan a ser reprimidos, entonces sale Pancho a la palestra a defender esas violaciones a los derechos, a criticar la represión y todo tipo de violación a los derechos de los trabajadores. No es solamente que me solidarizo porque sos un trabajador y lucho por tus derechos, sino que también denuncio que a vos como trabajador no solamente te niegan los derechos, sino que vienen y te dan palo por el lomo y te llevan preso y te torturan y algunos desaparecen y otros los matan. Hay varios casos de esto que después si quieren los podemos hablar uno a uno, yo los tengo todos marcados, está el caso de Borda, que Pancho va a hacer la denuncia a San Martín, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un caso que es crucial, diría yo, por la importancia, por la magnitud que tuvo, que no es el desencadenante. Muchos dicen que el desencadenante del asesinato de Pancho es este hecho, y no es así. Después explico por qué. Es ya en febrero del 76, los primeros días de febrero del 76, una compañera docente de Tigre, activista sindical, estaba dentro del Partido Peronista Auténtico, después se llamó Partido Auténtico, estaba dentro de Montoneros, era maestra y era del grupo que iba a la iglesia de Pancho. Era Rosa María Casariego. Su pareja, que era Huesito Cabrera, un trabajador naval, trabajador de astilleros, y un amigo de él, Titi Echeverría, que era otro trabajador y activista gremial de los astilleros, se los llevan a los tres juntos, desaparecen por 2 o 3 días, nadie sabe de ellos. Un grupo de compañeros inclusive se va hasta San Andrés de Giles, con un colectivo que fletan para ir a ver al que era ya en ese momento expresidente, Cámpora. Cámpora obviamente no les puede dar ninguna solución, le dice que a él lo están por matar, los atiende en su casa de San Andrés de Giles, eso está perfectamente relatado con lujo de detalles acá. El asunto es que al otro día los 3 cuerpos de estos compañeros aparecen tirados en un baldío en Moreno, los cuerpos no solamente baleados, sino que claramente se ve todo el tipo de tortura y tormento que le practicaron antes de matar, inclusive después también seguramente por ese odio que supieron expresar estos tipos, ¿no? Pero bueno, entonces cuando esos cuerpos de alguna manera se decide velarlos, el velatorio se hace en el local que tenía el SOIN. El SOIN era el Sindicato de Obreros de la Industria Naval, estaba en la calle Cazón al 1300, 1396. Ahí cerca de Montes de Oca y Cazón, antes de donde está la región, unos metros antes. Allí se hace el velatorio de los 3 compañeros, de los 2 compañeros y la compañera, y Pancho es el que da el responso. Es el día de hoy que yo todavía no puedo saber cuáles fueron las palabras exactas que dijo Pancho, porque todo el mundo que estuvo presente ahí no recuerda, se le olvidó, la situación era muy compleja, pero sí lo que está claro es que Pancho de alguna manera le echa culpas a la policía de la provincia de este hecho terrible y reivindica la lucha de los compañeros. Eso está muy claro. ¿Con qué palabras lo hizo? No lo sabemos. El hecho es que terminada esta ceremonia, este responso, los compañeros son llevados al cementerio de Tigre. Entonces se decide llevarlos caminando por la avenida Cazón hasta Sarmiento, Sarmiento cruzar las barreras e ir al cementerio, ir todo en caravana llevando
los hombros de los compañeros y compañeras, los 3 ataúdes. Bueno, Pancho se pone a la cabeza de la columna que va marchando y va con una cruz adelante. Eso se produjo el día 8 de febrero. El día 13 de febrero, a las 3 de la mañana, golpean la ventanita de la casa de Pancho y cuando se asoma le vuelan la cabeza. Pancho ya en ese momento vivía con su hermano. Pancho tenía un hermano soltero que tenía problemas mentales y vivía con él. Un tipo muy inteligente, según dicen. Y también recibe la balacera, no muere en el momento, lo llevan al hospital de Tigre, después lo derivan a la capital, al hospital Argerich, y el 1 de mayo también fallece consecuencia de los balazos recibidos en la madrugada del 13 de febrero, ¿no? Pancho sabía que corría riesgos, porque hay inclusive testimonios de tiempo atrás donde él le ha manifestado a algún compañero, alguna compañera que se sentía perseguido, que recibía amenazas, que veía autos desconocidos que daban vuelta permanentemente alrededor de la iglesia. Hay un testimonio, yo lo tengo registrado acá en el libro, del 31 de enero, o sea, 13 días antes del asesinato, que era el cumpleaños de uno de los, llamémoslo, ahijados de Pancho del barrio, y entonces la familia lo invitaba, una familia muy cercana a Pancho, que es la familia Las Palmas, de ahí, de la zona de Carupá. Y bueno, Pancho va al cumpleaños del hijo, no sé si cumplía en ese momento 18 años, creo. Cuando termina la celebración familiar, Pancho dice que se va, y la madre del chico que cumplía años dice, bueno, Pancho, pero no te da miedo, yo creo que en tu situación vos no tendrías que quedarte a dormir en la iglesia, me parece que lo mejor que vos podés hacer es dormir una noche en un lugar, otra noche en otro, todo el vecindario te conoce y te quiere, te van a dejar dormir en una casa o en la otra, hasta que pase todo esto. Dice que Pancho, si bien se mostró preocupado, se negó a eso, que no iba a pasar nada, pero que de alguna manera él se sentía intimado y preocupado, pero no tomó la decisión jamás de irse, ¿no? La situación llegó a tal punto, después tengo otro testimonio de una compañera también, que iba mucho allí, que dice que Pancho se sintió tan perseguido, que un día le dijo si le podía conseguir un revólver. Y entonces ella le pidió al marido y le llevó un 22 una tarde, que Pancho le dijo que con eso no hacía nada, que consiga algo más efectivo, o más grande, por llamar. Entonces dice que le consiguió un 38, que le llevó el 38 y que a los 2 días le llevó las balas, porque no le había llevado las balas, y que ese día lo notó sumamente preocupado y que la hizo salir no por el lugar que entró, sino por atrás, que había una canchita de fútbol, y dice que de eso deben haber pasado 24 horas o algo por el estilo, y se produjo el asesinato, ¿no? Un asesinato que no está aclarado. Y bueno, la causa está dentro de, la causa de Pancho está englobada dentro de la causa Campo de Mayo, que lleva Pablo Yonto. Y para retomar con los que le decía anteriormente, el cierre, y ahí sí darles la palabra un poco a ustedes, es la cuestión esta de que yo decía que si bien ese hecho fue muy importante, porque Pancho se expuso dando el responso, se expuso en la caminata con la cruz adelante, se expuso reivindicando a los compañeros, y está claro que a los 4 días lo balearon. Me parece errónea la discusión de que a Pancho lo mataron por eso. A Pancho ya lo venían siguiendo. O sea, yo cuando investigo encuentro que a Pancho ya, por lo menos desde el año 74, a Pancho lo vienen siguiendo. Y esto lo puedo corroborar porque en la investigación que yo hice, en un momento me dirijo al archivo de DIGBA. DIGBA era la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ese archivo, cuando se fueron los milicos, lo dejaron intacto.
y pasó a manos de lo que es hoy la Comisión Provincial de la Memoria, y está en La Plata. Entonces, yo hice un pedido allí, me entregaron un legajo de 16 fojas sobre Pancho Suárez. Y ahí encontré un documento de DICVA donde los tipos, algún servicio, tomó nota o grabó una misa que dio Pancho en marzo del año 74 en una iglesia de Rincón de Milver en Tigre. Está todo lo que dijo Pancho en la misa. Esa fue una misa, había dos compañeros, para que se entienda, con esto después cierro. Había dos compañeros que eran militantes de las Fuerzas Armadas Peronistas, que eran Diego Frondizi, el hermano del Nono, y Manolo Beloni. Eran de acá de la zona de Becar. Trabajaban en carpintería y estudiaban. Un día ellos toman un remis en la zona de Villadelina, un Rambler, un auto Rambler. Y van con ese auto a Rincón de Milver. Estamos hablando 8 de marzo del año 1971. Cuando llegan a la esquina de Santa María Irala, allá en Rincón, el auto se para. Los muchachos, los compañeros se preocupan. Uno de ellos dice, un tercero, que no tengo el nombre, que se salva, dice que el auto se quedó sin nafta, que por qué no van a buscar nafta, que que él va, que qué sé yo, él va a buscar nafta. El auto queda parado, queda el remisero y quedan los dos compañeros. A los minutos apareció todo el personal policial, con diferentes vehículos. Claro, cuando ellos ven la policía que se viene, tratan de bajar del auto, y el remisero, que obviamente no entiende nada de lo que pasa, baja intentando hablar con la policía. Lo primero que le pasa al remisero es recibir no sé cuántos balazos en el pecho y queda ahí tirado. Y ellos salen corriendo. Corren unas cuantas cuadras en la esquina de Martín Coronado, eran 3 cuadras y media, uno de ellos recibe un balazo en la pierna, cae, el otro no se quiere ir, se queda a ayudarlo, matan a los dos. A Manolo y a Diego, a los dos. Eso fue 8 de marzo del año 71. Al primer aniversario, uno de ellos está enterrado en el cementerio de la Chacarita. El homenaje que se les hace es un discurso que da el mayor Alberte, que era delegado de Perón. Y da un discurso sobre lo acontecido, ¿cierto?, al lado de la tumba. Al año siguiente, el año 73, fíjense, 8-9 de marzo del año 73. Las elecciones del año 73 fueron el 11 de marzo. Se decide hacer una misa por los compañeros en una iglesia de Rincón, porque en Rincón lo habían matado. Entonces, en la iglesia del Perpetuo Socorro, ubicada ahí en Rincón, muy cerca de donde mataron a los compañeros, se hace la misa. Año 73. Hay una misa reivindicando a los compañeros que no pude investigar quién fue el sacerdote que dio la misa. No pude, no está claro quién fue. ¿Sí? No sé quién fue. Revolví cielo y tierra para saber. Por ejemplo, para decirle los datos que averigüé, en la casa del Nono Lizazo, ahí en Olivos, en Mitre y Malaver, que en aquel momento era la unidad básica de combatientes peronistas. Si ustedes van alguna vez a alguna charla, esas cosas que hacen, en las paredes de la planta baja hay algunos afiches pegados en la pared de aquella época que se conservaron. Bueno, ahí pegado está el afiche de convocatoria a esa misa. Y bueno, los compañeros de ahí me dijeron, por ejemplo, que cuando ellos fueron a la misa, había, a lo mejor alguno de ustedes se acordará, los más grandes, en Panamericana, creo que era Panamericana y San Lorenzo, por ahí, había una fábrica muy grande de carpas que se llamaba Cacique. Y esa fábrica tenía un parque de césped muy grande adelante y un mástil con una bandera argentina muy grande. Los compañeros para ir a la misa, porque después de la misa era el cierre de campaña de la fórmula Cámpora Solano Lima en la cancha de Independiente.
O sea que después de la misa, de recuerdo a los compañeros, iban al cierre de campaña. Iban con los micros, los bombos, todo. Se robaron la bandera de cacique para llevar al acto. Hasta eso me contaron. Pero no se acordaban quién era el cura. Entonces decía que podía ser o Pancho, podía ser Adur, que era de ahí de Olivo, que fue cura montonero, declarado, o que podía haber sido también un cura que hubo ahí en San Fernando, en la iglesia que está ahí sobre la 202, Nuestra Señora del Carmen, que fue Vicente Adamo, pero que no estaban seguros. Bueno, el hecho es que se dio la misa y después los compañeros se fueron al cierre de campaña de Cámpora. Al otro año, en el 74, se hace de nuevo la misa en el mismo lugar, en la misma iglesia. Y ese día da la misa Pancho, porque eso figura en los documentos que a mí me entrega la Comisión Provincial por la Memoria, que son los documentos de los agentes de la DIPA, donde dicen, sacerdote Francisco Suárez ofició la misa y durante la misa dijo, ta, 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 ta. Entonces Pancho parece que hizo alusión a la lucha en América Latina, al imperialismo, a este tipo de cuestiones. Los tipos le tomaron debida nota. Marzo del 74 ya lo estaban siguiendo. Entonces, si bien el otro hecho pudo haber sido a lo mejor un desencadenante, no fue directamente por eso, sino lo mismo que el caso de la denuncia, un trabajador de un astillero, un tal Borda, la familia ahora vive en Rincón. Borda trabajaba en 2 astilleros, uno de ellos era Tarrap, ahí en Tigre. Bueno, no sé por qué los servicios y la policía dicen que Borda tiene algo que ver con el asesinato de Villar. Villar, el general, el jefe de policía, lo asesinan acá en Tigre, en el arroyo Rosquete, que le pusieron la bombita bajo el barco, y cuando fue a salir con el barco, explotó el barco, ¿sí? Bueno, fue un hecho conmocionante. Entonces había que buscar a los asesinos de Villar. Bueno, resulta que los tipos piensan que puede ser Borda. Entonces a Borda lo agarran a la salida del trabajo, lo llevan, lo maltratan, lo someten a tortura, a tormento. Borda no tenía nada que ver. Pero Borda, con la cara inflada por los golpes, qué sé yo, lo encuentra a Pancho y le cuenta todo. ¿Pancho qué hace? Se presenta de motu propio ante el juez de San Martín y hace la denuncia. Ahora, fíjense, ¿qué hace el juez? Tiene la denuncia de Pancho, que es un tercero. Tiene que tener el testimonio de la víctima. Entonces empieza a citar a Borda. Claro, a Borda le dijeron, si vos decís algo, te hacemos boleta a vos, a tu hija, a tu mujer. Entonces Borda se rajó al interior, las citaciones llegaban y Borda no se presentaba, obviamente. Entonces el juez instruye a la policía para ir a buscarlo a Borda. La misma policía que Pancho había denunciado. O sea, que los policías sabían que a ellos los había denunciado Pancho. ¿Por qué? Porque el juez, o cómplice, o de una impericia brutal. O sea, que había por demás de razones y cosas que venía acumulando Pancho, ¿no? Y bueno, que lo llevaron al final que tuvo, no por culpa de él, sino obviamente por culpa de los otros. Pero no es que este hecho, que fue sumamente significativo y que muchos lo recuerdan en la zona, haya sido solamente el desencadenante, sino que se vienen acumulando un sinnúmero de cosas y de antecedentes. Bueno, creo que hablé demasiado, así que cualquier duda, cualquier cosa que les surja, lo que quieran decir o considerar, hacemos como el otro día. Así que les paso la bocha. Bueno, si algún compañero o compañera quiere hacer una pregunta, y quiero ahí agradecer que está Agustín, el padre Agustín, que se sumó a la charla. ¿Cómo está? Bueno, te Va otro audio. ¿Me escucharon todo lo que dije? Yo lo único hasta que escuché, Agustín. agradecemos al padre Agustín, hasta ahí escuché, no Y si escuché algún más. compañero o compañera quiere hacer alguna pregunta, bueno.
Ahí está Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te Soy va? Miguel. ¿Cómo estás? Todo bien, espectacular. Antes que nada, más que una pregunta, quería hacer una consideración. Me pareció muy acertado todas las intervenciones, sobre todo por esa visión, como te dije la semana pasada, de esas dos corrientes en la iglesia, que me parece que también es básicamente lo que tenemos en la sociedad. No creo que haya una dicotomía insalvable, pero nos pasa en el Estado mismo. Digo, hemos tenido distintos estados. No creo que ni el Estado ni la Iglesia sean meras abstracciones, sino que son instituciones que las creamos nosotros, los seres humanos. Entonces, a base de eso, creo que siempre se puede obtener instituciones que sirvan a la gente, que estén al servicio de la gente, al servicio del trabajo. Y bueno, quiero rescatar, como dijo Pau, acá está Agustín, me sale decirle compañero por la costumbre, pero es el padre Agustín. Eh, Él tiene también una presencia en los barrios, digo, así lo conocimos a él. Creo que es un pedacito también de lo que venimos haciendo, y creo que todo esto también lleva a esa comunidad organizada, que si bien es difícil construirla, pero vale la pena tratar de luchar en cada estamento que le toca a cada uno, del sindicalismo, a la iglesia, al Estado y lo que sea que nos toque luchar. Así que me pareció muy esclarecedor y atinado a los tiempos, ¿no? Creo que sigue vigente todas estas discusiones. Ok, me parece bien. Sobre todo me parece interesante el planteo este de dejar claro que toda institución o todo cuerpo está conformado por personas y en definitiva las personas son distintas y pueden enriquecer o por el contrario entorpecer el ritmo de una institución. Y la iglesia es una institución. Hay curas y curas. Y el ejército es una institución. Y hay soldados y soldados. Y militares y militares. Y así con cada cosa. Así con cada cosa. Yo te quería preguntar si se puede, bueno, primero también agradecer por las dos charlas, que buenísimas las dos, en línea con lo que Igualmente. plantea Miguel y con lo que me pareció también el planteo muy interesante de las dos iglesias. Y aprovechando justo la semana anterior, Alberto mencionó que él quería la iglesia de los curas Villeros, de Acción por los Pobres y del Papa Francisco. Si la historia nos dice algo sobre cuál es la relación desde la política para hacer crecer, hacer pesar esa iglesia, ¿no? La iglesia profética, que bueno, entendemos que, por lo que decía la semana pasada, no tiene tanto peso. Bueno, mira, el tema, viste, de la historia, como es, el tema de la historia, desgraciadamente, la historia la manejan, es como decíamos la reunión anterior. El hecho se produce, el hecho es indiscutible. Después sobre el hecho hay cantidades de interpretaciones y de opiniones. Entonces ahí entramos en una lucha, ¿sí?, en el terreno concreto, que es cuál de esas opiniones o interpretaciones va a tener más peso. Entonces ahí juegan un montón de cosas. Juegan las cuestiones ideológicas, políticas, la coyuntura, el momento, lo que está pasando en el momento, y juegan una gran cantidad de intereses económicos. Los editoriales, a quién le publican, a quién no le publican, cuál es la agenda, como los medios. Viste que los medios ponen la agenda, o sea, las noticias las eligen ellos, qué noticias te van a dar a vos. Hay muchas, de esto no se habla, de esto sí se habla, de esto se encara de esta manera. La historia es riquísima en cosas ocultas, riquísima, pero riquísima. Y siempre, generalmente, hay una línea, que es la que tiene el poder, que está articulado con lo otro, que es la que se logra imponer porque tiene manejo de los medios, de la plata, de los editoriales, de la difusión, del aparato institucional. Un ejemplo concreto, yo te voy a dar, los voy a sacar de tema, pero es un ejemplo concreto. Yo estuve pensando toda la semana si no iba a hacer algo, después no hice nada, pero hoy es 14 de agosto, ahí no sé cuántos habrá en toda la reunión. Yo les hago una pregunta, quiero que la contesten. ¿Alguien sabe si tiene alguna importancia para
la historia argentina el día 14 de agosto? No. No. Bueno. Ahora yo te voy a decir más. Por ejemplo, entra en la ciudad de Buenos Aires, gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la página del gobierno del calendario histórico, mes de agosto. Y no vas a encontrar en el 14 de agosto ni rastros de lo que yo te voy a decir. Buscá en las efemérides de la provincia de Buenos Aires, Dirección General de Cultura y Educación. No vas a encontrar en el 14 de agosto nada. Vas a encontrar, por ejemplo, en el 6 de agosto, el día de la enseñanza de la cátedra agropecuaria. Vas a encontrar, como todos recordarán, yo me acuerdo de pibe, el calendario escolar en la escuela, el día del camino. Que no me parece mal, pero el día del camino. Obviamente el día del árbol, el día del animal, el día de la Fuerza Aérea, el día... El 14 de agosto de 1806, 14 de agosto de 1806, sucedió en la ciudad de Buenos Aires un evento que tiene una importancia fundamental. Fundamental. Ninguna maestra le enseña. Prácticamente en los libros de historia de las escuelas podés encontrar como mucho 2, 3 renglones al respecto. Para mí, puede ser discutible, pero tendría que estar en el calendario escolar, en las efemérides, difundirse, qué sé yo, como el Día de la Soberanía Popular. ¿Vieron cómo hay un Día de la Soberanía Nacional y eligieron el Día de la Batalla de la Vuelta de Obligado? Bueno, ¿por qué no hay un Día de la Soberanía Popular? ¿Y saben por qué es el Día de la Soberanía Popular? A mi modo de ver y entender, porque es la primera vez en la historia argentina que el pueblo toma una decisión de importancia política. 12 de agosto de 1806 se produce la reconquista de Buenos Aires. O sea, los ingleses se rinden frente a las tropas comandadas por Santiago de Liniers, Belfort le entrega el sable, se van, Belfort va preso, Liniers recuperó la ciudad. Primer problema, recuperada la ciudad, ¿quién gobernaba? Porque el virrey se había ido. El virrey se había ido. Y el virrey era considerado por el pueblo un traidor y un cobarde, y no se lo dejaba volver. Segundo problema, los ingleses habían sido vencidos en Buenos Aires, pero en el Río de la Plata estaban todos los barcos y los efectivos esperando más refuerzos de Inglaterra, o sea, una segunda invasión era inminente que después sucedió. Entonces, la otra pregunta, ¿cómo nos organizamos para un posible ataque nuevamente de estos tipos? Se llama a un cabildo abierto. El cabildo era una instancia de gobierno municipal. Es lo que es la municipalidad de San Fernando. Es instancia de gobierno municipal. Cuando se llamaba abierto, se convocaba a los vecinos, que era la gente más importante, para tener una reunión mucho más amplia que la de los cabildantes en particular, y discutir los problemas de importancia. Se llama un cabildo abierto, a 100 tipos. Pero el pueblo colma la plaza, hay más de 4.000 y pico de personas en la plaza. Para que tengan dimensión de lo que les voy a decir, hoy en la ciudad de Buenos Aires hay 2.900.000 personas viviendo, hoy, año 2020. ¿Sí? Quiere decir que el 10% de eso serían aproximadamente 300.000 personas. ¿Sí? Si yo hoy les digo que en la Plaza de Mayo meto 300.000 personas, eso implica llenar la plaza, las diagonales, la Avenida de Mayo, llegar hasta la 9 de julio, es una manifestación importante. Cuando yo hablo del año 1806, más o menos, la ciudad de Buenos Aires podía tener 30 y pico mil de habitantes.
Si metieron 4.000 y pico de personas, era alrededor del 12-14% de la población en la plaza. De población genuina, porque en las manifestaciones de hoy no va solamente a la Plaza de Mayo, cuando se recuerda el 24 de marzo, la gente de la ciudad. Va gente de Vicente López, San Fernando, Tigre, Moreno, Paso del Rey, Morón. ¿Sí? O sea, fíjense para la época la magnitud de la movilización popular. Los tipos obligaron a los cabildantes reunidos a entregarle el mando militar de la ciudad a Santiago de Liniers y a convocar a milicias populares para resistir un posible ataque y prohibirle la entrada de vuelta a la ciudad al virrey Sobremonte. Primer acto de soberanía popular. La primera vez que el pueblo toma una decisión por encima de la figura del rey. El virrey era el representante del rey. Y el virrey se tiene que ir a Montevideo, y sin el mando militar de la ciudad. Y el pueblo dijo a quién había que darle el mando militar de la ciudad. ¿A usted le parece un hecho menor? Búsquenlo, investiguenlo, léanlo, fíjense lo que yo le digo, efemérides, calendario escolar, publicaciones, nada. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No será que los que manejan la gran difusión de todo no les interesa que la figura del pueblo aparezca con protagonismo? Me lo pregunto, qué sé yo. Y con esto que estamos hablando pasa lo mismo. Toda esa vertiente, yo vuelvo a aclarar porque dije la reunión pasada, no es que son dos iglesias, la iglesia es una sola. Lo que pasa es que dentro hay corrientes de pensamiento distintas. ¿Sí? Me interesa aclarar esto porque no es la existencia de dos iglesias. Es una iglesia con diferentes vertientes, ¿no? Como decía el compañero, toda institución tiene hombres, y hay hombres que piensan o defienden unos intereses, y hay hombres que piensan de otra manera y defienden otros intereses. Bueno, esa vertiente profética que viene, como dije en la reunión pasada, desde ese hecho liberacionista que fue cuando Moisés y el pueblo hebreo escapan del dominio egipcio, en adelante, no tiene mucha difusión. Y sí, andá y comprá, qué sé yo, los 2 o 3 libros que tiene escrito sobre esta cuestión. Puede tener algún otro más moderno, pero hay 2 o 3 libros de Rubén Drí que hablan de esto. No es una cosa que vas a la librería de la esquina de tu casa y ves llenos los estantes y pones la televisión y hay 4 o 5 tipos reflexionando sobre el tema y abrís la revista que te viene el domingo con el diario y hay 2 hojas de publicaciones y abrís el libro de texto de la escuela secundaria y hay 4 páginas y la maestra se lo enseña al chico y el profesor del secundario se lo enseña al chico y el profesor universitario se lo enseña al alumno. No, no. Seguimos repitiendo lo que hay. Y a veces hasta con errores. Pero bueno, también hoy es mucho más fácil todavía confundir las cosas por la tecnología, porque la tecnología, yo no estoy en contra, pero ha avanzado tanto y tiene tantos mecanismos que detrás de cosas que parecen más dinámicas, más impactantes, mejor hechas, con más llegada, se perpetúan errores o se tergiversan hechos ex professo. Así que todo este tema es sumamente complicado. Y esto, ¿no? Con respecto a lo que vos decías, no hay mucha difusión sobre esta línea de pensamiento. No, hay. Se quedaron pensando. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Tonchi.
Sí, bancá que están los perros. ¿Se escucha bien? Creo que Sí, sí. Sí. Perfecto. Nada, yo soy Tonchis, formo parte del Frente Estudiantil de la organización. Aprovechando que estás presente acá y saber cuál es tu opinión acerca de esto que te voy a plantear, no porque me parezca relevante la discusión o porque se plantee como agenda en los barrios, sino más bien para saber cuál es tu opinión, y porque capaz a veces entre los pibes y pibas se da la discusión en los centros de estudiantes y demás, preguntarte cuál es tu opinión acerca de plantear la discusión de la separación de la Iglesia y el Estado. Bueno, yo te voy a contestar desde lo personal. Desde lo personal, Marcelo Magne, cree que la Iglesia tiene que estar separada del Estado. Creo que eso en la Argentina se tendría que haber dado ya hace muchísimo tiempo atrás. No puede ser que en el 2020 no haya separación de la Iglesia y del Estado. Pero estoy convencido de eso. Pero es una opinión personal. ¿Qué sé yo? Por darte un ejemplo, ¿no? El Uruguay, pero hace años que tiene separación de la Iglesia. Años. Yo creo que para mí es prioritario. Pero insisto, es una opinión personal. Perfecto, gracias. bueno, ¿estamos? Yo a Sí. disposición, vos sabés. Gracias, Marcelo. La verdad que nos encantó, ya veníamos hablando con los compañeros y la semana pasada estuvo muy buena, ahora también, y nos gustaría seguir haciendo charlas con vos. No siempre por Zoom, por supuesto. No, Espero. claro, a mí lo que más me gustaría es poder hacer algo en un ámbito mucho más cercano, donde el vínculo pueda ser distinto. No es lo mismo hablar ante una pantalla que estar con la gente, compartir, ver las expresiones. Pero bueno, lamentablemente por ahora no es el momento. A futuro, cuando vos quieras, a disposición. Y en el mientras tanto, cuando quieras también hacer algún otro tipo de encuentro de Sí, este tipo, con algún otro tema que yo pueda manejar. Yo no voy a hacer cosas de oído, no me gusta. Podemos conciliar algún tema que sea de interés de ustedes y hacerlo. sí, sabíamos que estuviste haciendo una charla también sobre peronismo con otros compañeros de otra organización. Un sábado hice con Panchito Simino, no sé si lo conocés. Sí, lo conocemos. Bueno, con Panchito hicimos una charla un sábado a la noche sobre resistencia peronista. Que era la charla también que iba a hacer con los compañeros de San Isidro cuando tuvo el problema de familiares de Marcos. Marcos. Sí. Eso es. Con los compañeros de Tigre, cuando la situación era otra, y que yo hicimos, compañero de la Cámpora, estoy hablando en Tigre, ¿no? Hicimos dos veces hicimos ciclos. Tuvimos una oportunidad, un ciclo, que era CGT de los argentinos, surgimiento de organizaciones armadas, curas del tercer mundo, cordobazo, todo ese tipo de charlas hicimos con ellos, todas generalmente orientadas a los años 60 y 70, ¿no? En San Isidro hicimos en un momento una que empezó con la Revolución Radical de 1890 en adelante. Esa se hizo kilométrica, aparte Claro. íbamos a hacer 3 y la terminé haciendo yo solo, entonces se hizo muy pesada, ¿viste? Pero bueno, yo ahora soy de la idea de hacer encuentros así, por ejemplo,
uno específico o dos complementarios sobre algunos temas puntuales más dinámicos, y no, Panchito, por ejemplo, cuando él me llamó, me propuso y me dijo, y ahora viste que no nos podemos juntar, y está el tema del Zoom, podíamos organizar un ciclo los viernes arrancando con el golpe del 43 hasta hoy. Digo, no, es mucho. Hagamos si querés, bueno, hicimos la de la resistencia y quedamos en ver más adelante alguna cosa. Pero sí. Bueno, espectacular. Buenísimo. Así que bueno. Gracias por tu tiempo. No, para mí, mira, intercambiar con los compañeros es fundamental, porque de alguna manera en este tipo de charlas, cuando hay participación, sobre todo, todos nos enriquecemos, todos, de una manera o de la otra, todos. Y segundo, que lo que uno puede aportar, ¿para qué se lo va a guardar? Lo tiene que aportar. Entonces, bueno, es parte de militancia. Cada uno tiene que militar como puede, ¿no? Y en lo que sabe. Vale. Es tan útil el compañero que sale a pegar un afiche, como el compañero que va a una olla popular, y bueno, cada uno aporta de donde puede. Así todo que, es bueno, un gran aporte. Y bueno, bárbaro. Digo que todo es un gran aporte para la causa. Bueno, bienvenido sea entonces. Yo les mando un gran abrazo a todas y a todos, y les agradezco el respeto sobre todo en la charla y la buena voluntad que han tenido. Y bueno, vamos. El libro está a disposición. Gracias, Marcelo. Vamos a prender los micrófonos y a darle un aplauso a Marcelo. Un poco de ruido. Muchas gracias. Gracias, compañero. Nos vemos. Nos vemos a disposición. Nos vemos, Chau. compañero.